Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Neosci Linux Podcast. Mi nombre es Nathaniel Garrido y mi blog es www.neoscilinux.com. Como saben, somos parte de la comunidad Kill Radio del amigo Yoyo Fernández de salmorejogeek.com, que nos da el espacio en la emisión radial desde killalradio.com, donde rotamos las 24 horas junto a otros podcasts y también música 100% Creative Commons. Me pueden contactar a través de las redes sociales, en Twitter como @neoscilinux, en Facebook como facebook.com/neoscilinux y en nuestro canal de Telegram @neoscilinux. Comenzamos el podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 13 de Neosci Linux Podcast. Mi nombre es Nathaniel Garrido y hoy, pese a quien le pese, vamos a hablar de Microsoft. En el día de hoy se dio a conocer una noticia muy importante para lo que es el mundo de Microsoft y sobre todo el software libre. ¿Por qué? Porque Microsoft, justamente a través de su CEO, Satya Nadella, ha liberado 60.000 patentes que tienen ellos, que tenían en su totalidad. 60.000 patentes relacionadas con varias cosas, con Linux, con Android y con varias cosas, con hardware también. Así que esto es bastante importante porque, si bien obviamente Microsoft sigue siendo una compañía de software privativo, porque lo es, porque Windows lo sigue siendo, Windows todavía no es libre, ¿sí? Y no creo que sea al corto plazo, pero esto es bastante interesante. Patentes por las que se han cobrado considerables sumas a Android o a Samsung, por ejemplo, van a ser liberadas. O sea que ya ni Google o Alphabet, la empresa que es propietaria de Google ahora, y ni Samsung van a pagar más, no van a pagar ya por estas patentes. Pero ¿esto qué pasa? ¿Convierte esto a Microsoft en una empresa open source? No, obviamente no. Dice Sataka.com que a pesar de que haya 60.000 licencias, a pesar de ser muchas, no son todas las que hay en la cartera de la empresa de Redmond. Las licencias que tengan que ver expresamente con el código de Windows siguen siendo privadas. O sea que Windows sigue siendo privado. O sea que Microsoft sigue siendo una empresa privativa. Windows en formato open source no es tan sencillo. Y es que el principal problema es que Microsoft no depende de sí mismo para esto. Hay muchísimo hardware por el que Microsoft vela para su buen funcionamiento. Y si Windows pasa a ser de código abierto, técnicamente también debería serlo los controladores de estos productos, o los drivers, ¿sí? En otras palabras, que son de otras empresas, obviamente. La complejidad y magnitud del cambio hacen difícil esta idea de un Windows de código abierto, pero nunca se sabe qué caminos puede tomar a medio plazo. Entonces, con esta noticia yo me empezaba a preguntar ¿quién es Satya Nadella? El CEO de Microsoft. ¿Qué está queriendo hacer? ¿Qué está queriendo tramar? ¿Le interesa en realidad el software libre? ¿Es un Linuxero infiltrado en Microsoft, por así decirlo? ¿Cuál es el rumbo que quiere tomar? Sí, no, la verdad, no lo he visto hablar mucho sobre el software libre, si bien hicieron la publicidad de que Microsoft ama a Linux y qué sé yo y demás.
Está bien, ama Linux, pero Linux no es todo el software libre y Linux ni siquiera es software libre per se, ¿sí? Linux es también es un poco cerrado, tiene es open source, no es free software, así que tampoco es que es tan abierto, digamos, ¿sí? Es código abierto, sí, obviamente, pero no es software libre per se. Y tampoco dice que Microsoft que ama a GNU, cuidado con eso. Linux no es GNU Linux. Linux es solo Linux, ¿sí? Solo el kernel. Así que es bastante interesante todo esto, lo que viene siendo esta noticia y estas cosas que está haciendo Microsoft, que muchos, me incluyo, no podemos todavía concebir esa confianza que podemos tener a Microsoft en lo que está haciendo. No nos podemos dar cuenta de que por ahí quieren hacer las cosas bien, por ahí no sabemos. Obviamente, una empresa como esta tiene intereses económicos detrás, obviamente, sí, como toda empresa gigantesca en el planeta. Pero no nos cierra todo esto que están haciendo. La verdad no lo podemos dar, no podemos abrirnos a esta confianza o a estas cosas que están haciendo ahora la gente de Microsoft con todo esto del open source. Han liberado varias cosas, por ejemplo Visual Studio es open source, ¿sí? Así que ya no es más de pago o no es más licenciado y demás. Esas cosas están abiertas, muchos ya le están prefiriendo por arriba de editores como Sublime Text o como Atom, y mucha gente que es usuaria de GNU Linux prefiere usar Visual Studio porque le resulta mucho más cómodo y le resulta sobre todo mucho más eficiente. Así que esto no quiere decir que Microsoft haga malas herramientas para el open source, sino que las mismas herramientas que las hacía de forma privativa también funcionan de buena manera y funcionan bien cuando las liberan. O sea que no han coartado nada de las herramientas que hacen. Entonces esto también es bastante interesante porque si de esta manera quieren empezar a conquistar al usuario de GNU Linux, y por ahí muchos van a empezar a caer, cuidado. Así que, pero queda solamente una pregunta por hacer. Solamente una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasaría si Windows es software libre y liberarían el código de Windows? Esta es una pregunta que empieza a aparecer, ¿no? Y si bien, como leíamos, si no es tan fácil liberar todo Windows porque dentro del sistema hay código de controladores que no le pertenecen a Windows o a Microsoft, mejor dicho, sino que son de fabricantes externos. Cuidado con esto, porque ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiera un Windows Open Source version? ¿Sí? ¿Qué pasaría con las distribuciones Linux? ¿Se morirían todas las que están, todas las pequeñas, y quedarían solamente las grandes? Los usuarios se volcarían a hacer versiones de Windows versión, no sé, lo que sea, como había de Ubuntu, que había una versión de Hannah Montana. Harían una versión de Hannah Montana de Windows, harían, no sé, modificarían Windows para que funcione mejor, para que deje de dar, no sé, crasheos por cualquier cosa, o que de una vez por todas funcione mejor. ¿Lo haría en la comunidad? Si liberaría Microsoft todo el código de Windows, se podría trabajar, la comunidad se pondría a trabajar en el código de Windows para mejorarlo. No sé, la verdad son preguntas que uno se puede hacer y se plantea en torno a todas estas noticias que están surgiendo. Y la verdad es bastante interesante que esté pasando esto. Dice la noticia que Satya Nadella ya dijo que no quería librar viejas batallas como su antecesor, ¿sí? Como Steve Ballmer, el anterior CEO de Microsoft y amigo intimísimo de Bill Gates. ¿Por qué preocuparse en demandar a empresas cuando puede adaptarse al open source y sacar negocios mediante Azure o a terceros? Dice, Azure es la nube que tienen la gente de Microsoft que usa Linux, así que ya están metiéndose por ahí. La filosofía actual de Microsoft es más clara que nunca. Una empresa abierta al código abierto.
ejemplos como el de hoy lo demuestran. Esto me parece que es la conclusión de todo. Es una empresa que por ahí no va a ser de código abierto, pero que se está abriendo el código abierto y está entendiendo que no pueden vivir cerrados, no pueden vivir de manera cerrada. Y por ahí lo están viendo con Apple, o se están dando cuenta que no le está surtiendo mucho efecto, y entonces que necesitan, no sé, necesitan abrirse, necesitan entender que el código abierto es mejor, puede ayudar a la comunidad, se puede mejorar una comunidad y se puede hacer que la comunidad crezca, ¿sí?, en conocimiento, en tipo de, no sé, en soporte compartido. La comunidad misma se puede autosustentar, autosostener. Entonces esto la verdad que es bastante interesante en todo lo que está pasando. Veremos a futuro. Windows obviamente no va a ser no va a ser libre, no va a ser open source de acá al corto plazo por lo menos, pero ¿qué les dice que, no sé, Windows o Microsoft, mejor dicho, saque una versión de una distro Linux? ¿Qué les parecería eso? No sé, aunque ni siquiera, aunque usen, y no les digo una versión que usan usando Wine para emular programas de Windows. No, una versión de una distribución Linux, no sé, de ellos directamente, con, no sé, con el mismo fondo celeste, con la letra de ellos y demás. No sé, la fuente, mejor dicho, las fuentes de ellos y demás. No sé, lo pueden hacer, tranquilamente lo pueden hacer. Y por ahí empiezan a demostrar que saben hacerlo, qué sé yo, no sé, se me ocurren este tipo de cosas. La verdad es súper interesante y, no sé, tenemos que ver en el futuro a ver qué pasa con todo esto. Si se van a aprovechar de este, no sé, regalo, entre comillas, que le están haciendo a la comunidad. Regalo porque liberan patentes y sobre todo regalo porque Google y Samsung van a dejar de pagar por estas patentes. Así que no sé, vamos a ver qué le depara el futuro a Microsoft, a Linux, a GNU Linux y a la comunidad del software libre. Hasta acá el podcast de hoy, espero que les haya gustado. Pueden dejarme algún comentario en iVoox o obviamente en neosailinux.com y ahí tenemos el post, obviamente ahí nos pueden dejar los comentarios que quieran. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo podcast. Adiós.